El día del funeral de mi esposo descubrí que nunca lo conocí. 8 años de matrimonio. 8 años creyendo que era el hombre más honesto que había conocido. Y fue su propia madre quien me lo dijo. Frente al ataúd. Con toda la familia alrededor. Me dijo, lo siento mucho. Sé que no era tu hijo. Tardé 3 segundos en entender lo que significaba esa frase. Y cuando lo entendí, el mundo entero giró. Esta es la historia de Renata. Una historia sobre lo que pasa cuando la verdad llega demasiado tarde. Y sobre lo que decides hacer con ella cuando ya no puedes confrontar a nadie. Renata y Sebastián se casaron cuando ella tenía 28 años. Se habían conocido 3 años antes en una boda de amigos comunes. Él era arquitecto, serio, reservado, de pocas palabras pero siempre presente. Renata siempre dijo que lo que más amaba de él era que nunca la hacía dudar. Nunca había razones para sospechar nada. Nunca había inconsistencias en sus historias. Nunca había noches sin explicación. Era el tipo de hombre que llega a casa a la misma hora todos los días y que nunca mira el teléfono con nerviosismo. O eso creía Renata. 8 años después de casarse, Sebastián murió de manera repentina. Un infarto masivo un martes por la mañana mientras manejaba al trabajo. Tenía 42 años. Renata recibió la llamada del hospital a las 9 de la mañana. Para cuando llegó, él ya no estaba. Los días siguientes fueron un caos de trámites, llamadas, decisiones que tomar en medio del dolor más grande que había sentido en su vida. La familia de Sebastián se hizo cargo de gran parte de los arreglos del funeral. Su madre, doña Carmen, era una mujer fuerte y organizada que tomó el control de todo desde el primer momento. Renata lo agradeció porque ella simplemente no tenía fuerzas. El día del funeral fue el más largo de su vida. Cientos de personas que Renata no conocía desfilaron frente al ataúd. Compañeros de trabajo, amigos de la infancia, conocidos de distintas etapas de su vida. Renata saludó a cada uno con la misma expresión rota. Hasta que llegó un momento, cerca del final de la tarde, en que se quedó sola con doña Carmen junto al ataúd. Y entonces su suegra la tomó de la mano y le dijo algo que cambió todo. Doña Carmen le dijo que necesitaba contarle algo que había cargado durante años. Que no había querido decirle nada mientras él vivía porque no era su lugar. Pero que ahora que él ya no estaba, sentía que Renata tenía derecho a saber. Le dijo que Sebastián tenía una hija. Una niña de 6 años que vivía con su madre en otra ciudad. La relación había empezado 2 años después de que Sebastián y Renata se casaran. Había durado 4 años. Y cuando terminó, ya existía una niña a quien Sebastián visitaba en secreto cada vez que viajaba por trabajo. Renata me contó que en ese momento no lloró. No gritó.
No se desmayó como había visto en las películas. Solo soltó la mano de su suegra muy despacio. Y se quedó mirando el ataúd durante 1 minuto entero sin decir nada. Doña Carmen siguió hablando. Le dijo que la madre de la niña sabía que Sebastián estaba casado, que nunca había buscado destruir el matrimonio, que simplemente había aceptado la situación durante años, y que ahora que él había muerto, no sabía qué pasaría con la niña económicamente. Fue entonces cuando Renata entendió por qué su suegra le estaba contando todo eso en ese momento. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de la vida de Renata. Por un lado estaba el duelo real por un hombre que había amado genuinamente. Por otro lado estaba la rabia por descubrir que ese mismo hombre había construido una mentira durante años. Y por otro lado estaba la confusión de no saber exactamente qué sentir hacia una niña de 6 años que no había pedido nacer en esa situación. Renata me dijo que lo más difícil no fue perdonar a Sebastián, porque ya no podía confrontarlo. Ya no podía preguntarle nada. Ya no podía recibir ninguna explicación. Lo más difícil fue decidir qué hacer con la verdad ahora que la tenía. Contrató a un abogado para revisar los bienes que había dejado Sebastián. Y fue ahí donde encontró más cosas que no sabía. Sebastián había abierto una cuenta de ahorros a nombre de la niña 5 años atrás. Había estado depositando dinero ahí cada mes desde entonces, sin que Renata lo supiera. Dinero que salía de los ingresos compartidos del matrimonio. En ese momento la tristeza se convirtió en algo diferente. Algo más frío. Más calculado. Renata decidió que si Sebastián había tomado decisiones sin consultarla durante 8 años, ella tenía todo el derecho de tomar las suyas ahora. Lo que hizo Renata sorprendió a todo su entorno. No cerró la cuenta de ahorros de la niña. No contrató abogados para disputar ese dinero. No contactó a la madre para confrontarla. En cambio hizo 3 cosas. Primero, reunió todas las pruebas de la cuenta secreta, los viajes, los registros de llamadas que había encontrado revisando los documentos de Sebastián, y los organizó en un archivo. No para usarlos contra nadie, sino para tenerlos. Para saber exactamente qué había sido real y qué no en su matrimonio. Segundo, llamó a la madre de la niña directamente. Una sola vez. Sin insultos y sin reclamos. Solo para decirle que sabía todo, que no iba a disputar el dinero de la cuenta de la niña porque la niña no tenía culpa de nada, y que no quería ningún tipo de contacto futuro. La mujer al otro lado del teléfono no dijo nada durante varios segundos. Luego dijo, gracias. Y Renata colgó. Tercero, usó la parte del seguro de vida de Sebastián que le correspondía legalmente para comprarse un departamento propio. A su nombre solamente. En una ciudad diferente donde nadie la conocía.
y empezó de cero. Hoy, 2 años después, Renata vive en esa ciudad nueva. Tiene un trabajo que le gusta, amigos que eligió ella, y una versión de sí misma que dice que no cambiaría por nada. Pero también dice algo que me pareció importante compartir. Dice que a veces todavía llora por Sebastián. No por el hombre que descubrió que era, sino por el hombre que creyó que era. Por los 8 años de recuerdos que siguen siendo reales para ella aunque hayan sido construidos sobre una mentira. Y dice que aprendió algo que nadie le había enseñado antes. Que el duelo más complicado no es el de perder a alguien, sino el de perder la versión de esa persona que habías construido en tu mente durante años. Ese duelo no tiene nombre. Y no tiene tiempo establecido para sanar. Lo que más me impacta de la historia de Renata no es la traición en sí. Es la dignidad con la que respondió a ella. Sin destruir a nadie. Sin convertirse en alguien que no era. Solo tomando decisiones que la pusieran a ella primero. Por primera vez en mucho tiempo. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Hubieras confrontado a la otra mujer? ¿O hubieras hecho lo mismo que Renata? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si esta historia te impactó, el próximo video es aún más intenso. Activa la campana para no perderte ninguno. Nos vemos pronto.